He de deciros que aunque sea un servicio público de la Generalitat Valenciana, bien es cierto que está gestionado por entidades gitanas, asociaciones. Y son estas las que están en el día a día con un diagnóstico de la realidad y sabiendo perfectamente cómo utilizar estos recursos que pone la Generalitat. Las familias del barrio a nosotros nos guardan un especial cariño y respeto. Y eso es increíble, porque es como lo que dice el maestro, va a misa, ¿no? Y es muy bonito. Aparte de ayudarte a investigar, que hay ayudas a los chavales a experimentos caseros, tú eres una persona comprometida con tu pueblo, ¿no? Sí, llevo colaborando muchos años ya con la asociación Adonai. Hasta el 2015 no existía ni siquiera una concejalía de igualdad y estaba metido dentro de servicios sociales. Entonces lo que hicimos fue crearla, dotarla de un servicio propio, dotarla de personal propio y dotarla de presupuesto propio. Estaba entre dos opciones, que es la carrera de Derecho y opositar para ser Guardia Civil o Policía Nacional. Muy bien, Policía Nacional para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Claro. Muy bien. La Está muy policía bien. gitana. Claro, en el cole de tus hijos, ¿tú crees que se hacen actividades sobre la cultura gitana o para dar a conocer en positivo al pueblo gitano? Sí, a través de que Cumpania entró en el colegio, pues todo esto siempre se ha llevado a más. En el colegio no es que me sienta diferente, porque todos somos personas, ¿no? Y somos iguales. Pero hay que decir una cosa, que sí que somos los gitanos, a veces tenemos otras costumbres y todo eso.